Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Te estamos saludando y te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Y digo de los jueves porque yo creo que tú ya nos conoces, pero al que no, también estamos los miércoles compartiendo la palabra a las 7:30 de la tarde. Pero hoy te damos la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Y están aquí en cabina como todos los jueves mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu petición, tu comentario, lo que gustes y mandes. Sí, tu petición de lo que gustes y mandes, hermano. Si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te los voy a repetir, 8375-5051 y terminación 55. Son los números de aquí de la estación todo el santo día, los números de aquí de Radio Esperanza. ¿Ok? Nosotros también tenemos vías de comunicación. Si quieres estar en contacto con el programa en particular, Volviendo a la Palabra, tenemos correo electrónico, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Aquí podemos estar en contacto si tú eres de cualquier lado de la República o incluso fuera de la República. Aquí podemos estar en contacto, responder cualquier pregunta, cualquier duda. Ahí estamos para servirte. También tenemos página de internet. La página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook y también puedes buscarnos aquí como Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra. Aquí nos buscas, nos mandas una invitación, ahí te recibimos, y tanto en el Facebook como en la página de internet, ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas que hacemos en radio en la semana, las que hacemos el fin de semana, ahí estamos actualizando constantemente. No solo aquí, también tenemos un canal de YouTube, también puedes buscarnos, y ahí en estos tres lados, ahí estamos actualizando siempre. También te voy a pasar mi número de celular personal, para si quieres mandarnos mensajes de texto o WhatsApp ahorita durante el programa, y también puedes marcarnos al terminar el programa y cualquier día de la semana, ahí te atiendo yo personalmente. Mi número de celular es el 818-252-8607. Y también para los que nos preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en un local en el mero centro de San Nicolás, en la calle Juárez, número 127 Altos, Cruz con Aldama. Estamos frente a la plaza principal de San Nicolás, que es la del Palacio de Gobierno. Si tú vienes de la Clínica 6 de Universidad hacia adentro de San Nicolás, es la segunda plaza de ahí de San Nicolás, ¿ok? Los domingos a las 12 del mediodía, cuando gustes acompañarnos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando, hace 2 semanas comenzamos a hablar de la gracia, de la salvación por gracia, y hablamos en particular de lo que es la gracia, un concepto tan preciado para el cristiano y sin embargo hoy tan pisoteado, tan mal entendido entre los cristianos. Decíamos que lo primero que debemos entender es lo que significa la palabra gracia. Y gracia no significa gratis. En ningún lado significa gratis. Gracia lo que significa es favor inmerecido. Aunque después, si tú vas por la Biblia y la vas entendiendo, la gracia de la que habla la Biblia significa mucho más que eso, mucho más. La gracia bíblica es recibir un favor inmerecido, pero cuando mereces todo lo contrario. La gracia es que merecíamos castigo y recibimos perdón de Dios. La gracia es que merecíamos ir al infierno y Dios decidió salvarnos. Eso es lo que se llama gracia.
Un concepto así de enorme, así de bello, tiene que ser atacado por el diablo. Y así lo hace, dice en Judas 1:4. Judas 1:4 dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, grábate eso, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esto, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que va a haber personas, pastores, maestros, que harán esto, convertirán en libertinaje, en libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Como si no hubiera límites, como si no hubiera límites, es decir, podemos pecar, al fin que es por gracia, podemos pecar, al fin que no pasa nada, no hacemos obras, al fin que es por gracia, pecamos, al fin que abogado tenemos, y cosas así. Estos son los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque en la Biblia no es así. Claro que la salvación es por gracia, pero se nos pide hacer cosas. La semana pasada hablamos de la gracia y las obras, cómo concilian estos conceptos en nuestra vida y en nuestra salvación, porque claro que la Biblia sí dice que la salvación es por gracia, pero la misma Biblia también dice que tenemos que hacer obras, como las que enseña Mateo 25:31 en adelante. ¿Y cómo concilia esto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir hablando de la gracia, pero ahora vamos a ver cómo concilia la gracia con la santidad, con el dejar el pecado, cómo convive la gracia y si puede convivir con el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy existen ideas tan erradas, tan horrendas respecto al pecado en el hombre. Ideas, yo creo que tú las has escuchado. No hay que caminar en santidad. Podemos seguir pecando al fin que la salvación es por gracia. Es más, otra idea es, ni siquiera se puede dejar de pecar. No se puede ser santo y cosas así. Hoy vamos a hablar de esto. Otros enseñan, no, lo que pasa es que Él nos perdonó por gracia y nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y tantas herejías, porque es lo que son, herejías. Que tú puedes pecar, al fin que has escuchado eso, que Dios ya no te ve a ti, sino que ve a Cristo. O sea, tú puedes pecar, pero Dios no ve tu pecado, sino ve a Cristo. ¿De dónde hemos sacado tanta tontería? Todo es por ignorar aspectos tan básicos de la fe cristiana. ¿Cómo es nuestra salvación? ¿Cómo y cuándo sucede nuestra salvación? Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos pecamos y todos merecemos la muerte, merecemos el infierno. Y ahí es donde viene la gracia, en que Dios perdona nuestros pecados, en que Dios limpia nuestros pecados, en que Dios borra nuestros pecados, en que Dios nos da salvación, Dios nos elige. Esa es la gracia. Merecíamos infierno y recibimos salvación. Merecíamos castigo y recibimos perdón. Pero cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es este? Tiene una condición, el arrepentimiento, el vete y no peques más, el caminar en santidad. A partir de que recibes la gracia, de ahí en adelante, hay que arrepentirse. Así es nuestra salvación. Y arrepentimiento, no es repetir una oración. Arrepentimiento no es cuando pides perdón. Arrepentimiento es el cambio de vida. Arrepentimiento es llevar una vida de santidad. Es decir, antes llevabas una vida de pecado y arrepentirse es dar una media vuelta. Volverse, eso es arrepentirse. Entonces ahora llevar una vida de santidad. De eso vamos a hablarte hoy. Y vamos a comenzar con un verso que es demasiado claro. Romanos 6:1. Romanos 6:1. Es por gracia, ¿verdad? Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es demasiado entendible. A mí aún así me gusta parafrasear este verso. Romanos 6:1 y 6:2. ¿Seguiremos pecando
al fin que es por gracia, y dice de ninguna manera, es decir, ¿estás mal de la cabeza? ¿Están tontitos o qué les pasa? Si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Es un ilógico, es un absurdo. Si fuimos rescatados del pecado. Y hoy vamos a hablar de esto. Dejar el pecado, o lo que es lo mismo, vivir en santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? En el diccionario, en el hebreo, es la palabra kedusha y significa apartado, separado. Y hay pastores, yo conozco algunos, y que se dicen que son bíblicos, que dicen que la santidad no tiene nada que ver con el pecado. Ándale pues, ¿no? Santidad tiene todo que ver con el pecado. Santidad es dejar el pecado, ¿ok? Dios es santo, yo creo que todos lo sabemos, es absolutamente, aplastantemente santo. Ni una mancha, ni un pecado, ni un mal pensamiento puede tener el Señor. Luego ese Dios santo bajó a la tierra y siguió siendo santo en la tierra. Dice la Biblia, a pesar de que fue tentado en todo como nosotros. ¿Verdad? Bueno, ese Dios santo tiene un paraíso, un lugar donde Él habita, una tierra nueva. Y dice que ahí no entrará ninguna cosa impura. Es decir, el cielo, el paraíso es santo. La ciudad es llamada la ciudad santa. Y los que entran ahí tienen que ser santos. Así lo quiso Dios, así lo estableció Dios. Dios es el dueño de todo. Y si Dios pide ser santo, tenemos que serlo. Esa yo creo que sería la primera pregunta. ¿Dios pide que seamos santos? Mira lo que dice la Biblia desde el Antiguo Testamento, en Levítico 11:44. Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pide el Señor, manda el Señor. Levítico 19:2, repite ahí, seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Levítico 20:26, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, para que seáis míos. Si quieres ser de Dios, tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Esa es la razón que da siempre. Tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. En el Nuevo Testamento también repite esto. En Primera de Pedro 1:15. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, tienes que ir grabando eso, en toda vuestra manera de vivir. La santidad es perfección, la santidad es pureza, la santidad es no pecar. En Mateo 5:48 nos manda, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento. Y para eso fuimos llamados. Hay personas que les encanta mencionar palabras como esta, llamados, pero mira lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con todos los que en cualquier invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, todo cristiano tiene que ser santo. Y dijo ahorita Pedro, en toda vuestra manera de vivir, no en partes. Primera de Tesalonicenses 4:7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Efesios 1:4, y ojalá estés tomando nota. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos. Santos, esto que mencionan tanto los calvinistas. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso no perdemos la salvación, aunque andemos en pecado. No, mira, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, para que no peques. Efesios 5:27 habla de la iglesia y dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que, por esto la primera pregunta es esto, hablando de la santidad. ¿Dios pide ser santo? La respuesta es claro que sí. Dios pide que sus hijos sean santos. La segunda pregunta sería, bueno, pero si no logramos ser santos, como quiera seremos salvos, como dicen los calvinistas, como quiera entraremos al cielo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará allí ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Nadie, no puede entrar ahí, nadie con un solo pecado. Nadie, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Claro que hay consecuencia, castigo. Dios no puede convivir con el pecado. Imagínate que dejara entrar a su reino a alguien que tiene pecado. No es posible. Hebreos 9:28 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Dios es santo. Juan 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La misma palabra le juzgará el día postrero. ¿Okay? Claro que Dios pide que seamos santos, y si no somos santos, hay consecuencia. Tenemos que ser santos. Pero ¿qué es la santidad? Es la obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, pero la obediencia perfecta, la obediencia completa, la obediencia total. Por eso te decía ahorita en los versos que leímos, y ojalá y lo hayas marcado, ve marcando la palabra todos, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Mira Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Si oyeres la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos, mira otra vez la palabra, todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, etcétera, etcétera. Pero dice, si oyes su voz y guardas todos sus mandamientos, es que eso es ser santo. ¿Okay? Dice todos, la Biblia dice todos, no algunos, no casi todos los mandamientos. Eso es ser santo y se nos pide que lo seamos. En primera de Juan 2:3, en 2:4, perdón, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:24, pero el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por aquel que dice, bueno, ¿y qué es permanecer? ¿Te acuerdas que hemos hablado de esto? Después de la salvación se nos pide permanecer. ¿Qué es permanecer? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De estos dice Juan
8:51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra, hay que guardarla es obedecerla. ¿Te das cuenta? El que guarda mi palabra totalmente, no habla de porcentajes, no dice el que guarda 99% de mi palabra, no dice eso. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer su voluntad completa, dice Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y dice también lo contrario, dice Lucas 12:47, pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, a ese recibirá muchos azotes, es decir, recibirá castigo. Pero si te das cuenta, igual dice el que guarda todo completo, el que hace su voluntad. No dice el que lucha por guardar su voluntad, sino el que la guarda, el que la obedece, el que se santifica. La santidad es algo total, completo, no es a medias. Por eso aquí la pregunta ya para ti y para mí es, ¿eres santo? ¿Somos santos? Porque no existe la santidad incompleta o la santidad a medias. Eso es un absurdo, es algo contradictorio. O se es santo o no se es santo. La pregunta es, tú que me escuchas, ¿eres santo? Santidad completa. Eso dice la Biblia. Eso lo dice y lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, cuando vino el joven rico a Jesucristo, y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas? Y Jesús le menciona los mandamientos. Dice en Marcos 10:19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero mira lo que le dice al joven rico, mira todo lo que dijo, todo eso lo guardo. No matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no defraudar, honrar a tu padre y a tu madre, todo eso lo guardo. Y Jesús le dijo, bueno, nomás te falta poquito, pero pues como es por gracia, pues allá con ese poquito pasas. Eso no le dijo Jesús. Este era alguien que guardaba todos los mandamientos menos uno. Y no es santo, porque no hay medio santo, no hay casi santo. Sin embargo, si midiéramos la santidad, este era más santo que todos nosotros. Este era más santo que cualquier cristiano que va a la iglesia hoy. Cumplía todos los mandamientos menos uno. ¿Tú cuántos mandamientos sigues violando? Y la paga del pecado es muerte. Siempre, siempre, siempre. Dios dijo nuestro Señor en Mateo 5:20. Les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Pero a qué se refiere con que nuestra justicia sea mayor? Que nuestra vida de santidad tenemos que ser más santos que ellos. Y ahí enseguida en Mateo 5:21 nos lo comienza a decir. Dice, ¿oíste que fue dicho no matarás? Bueno, yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el 5:27, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Te das cuenta?
Pero mira lo que dice en el 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero ¿por qué cortársela? Si es por gracia, ¿no? No sé si te das cuenta. Tenemos que entender lo que es la gracia y la necesidad de ser santos, la petición de Dios a su pueblo, a sus hijos, de ser completamente santos, aunque decir completamente santos es un pleonasmo, porque o se es santo o no se es santo. Santiago 2:8 en adelante dice lo mismo. Dice, si en verdad cumplís la ley conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Y quedás convicto como transgresor. Luego dice el 2:10, míralo bien. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, eres transgresor de la ley. ¿Te das cuenta lo que dice Santiago? Lo mismo que leíamos ahorita. No hay media santidad. Lo mismo que le dijeron al joven rico. Solo una cosa te falta. Pero si te falta, no calificas. No calificas. Oye, pero es por gracia. Sí, pero la gracia nos demanda ser santo. Ser santos. ¿Cuántos pecados has vencido? Eso es bueno. Y de hecho, tú que me escuchas, yo sé que has vencido muchos pecados. Eso es muestra que sí se puede. Pero la pregunta importante es, ¿y cuántos pecados tenemos todavía por vencer? ¿Cuántos tenemos aún orgullo en nosotros? ¿Cuántos varones seguimos teniendo lujuria en nuestro corazón, en nuestra mirada? ¿Cuántas personas siguen padeciendo enojo, ira, gritería, pleitos? Hay que luchar por la santidad. Luchar por la santidad. Lo que el joven rico, por ejemplo, decía, yo no robo, no mato, no adultero, no tengo ídolos. Oye, pero no puedo ayudar a los pobres vendiéndolo todo. ¿Entró o no entró? Jesucristo dijo que no. Jesucristo dijo que no. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Nuestra vida, ¿cómo es? La vida de los que hoy nos decimos cristianos. Ya no tenemos vicios, ya los hemos dejado. Ya no adulteramos, ¿ok? Algunos solo con la mirada, ¿verdad? Ayudamos a los pobres, tal vez. Predicamos el evangelio, tal vez. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre, tal vez. Pero ahí tenemos todavía personas a las que no podemos perdonar. No vas a entrar, mi hermano. Hay que guardar todos sus mandamientos. Hay otros que aún hay orgullo en su vida. Se sienten más que los demás. Hay otras personas que aún no tienen humildad. Y la Biblia dice que no vas a entrar porque te falta la santidad que Dios demanda. Ahorita leíamos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Santidad completa es lo que demanda nuestro Dios. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi número de celular es el 818-252-8607 por si quieres comunicarte con nosotros. Otro ejemplo de lo que te estoy hablando es la historia de Saúl. Yo creo que tú la conoces. Está ya en 1 de Samuel 15, cómo Jehová lo envió con una misión a conquistar una tierra y estando ahí a destruir a todo y todo lo que estaba ahí. Todo y todos. Dice en el 15:18, Samuel dice a Saúl, Jehová te envió y te dijo, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos
de Jehová. Saúl no mató a todos, le perdonó la vida a algunos y tampoco se deshizo de todo el ganado, de todas las cosas, se quedó con muchas cosas. Pero Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que me envió y he traído a Agag y he destruido a los amalecitas. Y luego se excusó y dijo: mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Ah? Y Samuel le dijo en el 15:22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer, obediencia, santidad, obedecer. Luego dice en el 15:23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la obstinación. Un chisme, un mal pensamiento, un mal deseo, una ofensa, una mirada, un grito, un pleito, un rencor, un error. Todo eso echa a perder nuestra santidad. Nuestra santidad deja de ser santidad con un error. Obediencia perfecta, obediencia completa. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide. La tercera pregunta sería: ¿y se puede ser santo? ¿Se puede ser santo? Y aquí es donde muchos cristianos tropiezan, porque la mayoría dice que no. ¿Se puede ser santo? Y la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. ¿Cuál es el problema? Que como no lo estamos logrando, vamos a la Biblia a buscar excusas para nuestra vida. Pero la Biblia dice que sí. De hecho, con que sea un mandamiento el ser santo, ya la pura lógica nos dice que sí se puede. Que sí se puede. Si es un mandamiento ser santo, y si no lo logramos recibiremos castigo, la lógica indica que sí. ¿O tú te imaginas a Dios pidiéndonos algo que no se puede lograr? ¿O tú te imaginas a Dios castigándonos por algo que no se puede lograr? ¿Qué clase de Dios sería? Pero muchos así cierran su ecuación. Dios sí pide que seamos santos, pero no se puede ser santo. Entonces, si yo no soy santo, no me va a castigar. Así cierran su ecuación, pero no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Dios pide ser santo y se puede ser santo. Por eso el que no logra ser santo recibirá castigo. ¿Verdad? Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso dice la Biblia. Si tú tienes pleito, lo tienes con la palabra de Dios. Dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la palabra practica, hermano, si ojalá y tuvieras un diccionario a la mano, porque no significa lo que hoy te hacen creer, que practicar es hacerlo varias veces. No, la palabra practica significa hace desde una sola vez. Lo que aquí dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado ni una sola vez, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Biblia enseña que sí se puede dejar de pecar. Ah, no me preguntes a mí, ¿y usted ya es santo? Mi hermano, porque yo te tengo que decir que no. Pero que yo no sea santo no quiere decir que no se puede. No sé si lo entiendas, ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Creemos que, andar preguntándole a los demás, ¿eres santo? Nadie, pues nadie es. Y creemos que Dios va a tener empacho en decir, oye, pues sí, ¿qué hago? Nadie es santo. Bueno, ahora, ¿quién estuvo más cerca de la santidad? Así no trabaja Dios. Dios pide ser santo y todo aquel que no es santo recibirá castigo. Pero la Biblia enseña que se puede ser santo, que se puede dejar de pecar. Ya te leí primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Así de simple. Dice Apocalipsis 22:11.
El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Y a quién le escribe si nadie puede ser santo? No, dice el que es santo, porque se puede ser santo. ¿Y qué consejo le da? O más bien, ¿qué mandamiento? Santifíquese todavía, es decir, siga siendo santo. Lo que hemos visto, el que persevere hasta el fin. Es decir, mira de lo que estamos hablando. Ni siquiera se trata de que alcances la santidad hoy solamente, sino que después de que la alcances, la conserves hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero claro que se puede. La Biblia dice que sí, aunque tu maestro diga que no. Aunque tú creas que no. Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De estos habla Apocalipsis 12. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 14:12. ¿Te das cuenta? La Biblia enseña que se puede ser santo. La Biblia lo dice. Mira en 2 de Timoteo 4, 6 y 7 es Pablo hablando, dice, ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es decir, lo logró, Pablo lo logró, aunque algunos usan versos para excusarse. Por ejemplo, usan versos de Pablo como en Romanos 7. Romanos 7:20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se rebela contra la ley de mi mente y que me hace pecar. Y la gente dice, ¿ves? ¿Ves? Pero este verso no enseña, léelo 100 veces o 1000 veces o las que sean necesarias. Este verso por ningún lado enseña que Dios no pide santidad, ni tampoco enseña que no se puede ser santo. Si enseñara algo, enseñara que Pablo en este tiempo de Romanos 7 aún no era santo, ¿verdad? Esta carta está escrita en los años 50 y Pablo dice, aún no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿verdad? De hecho, Pablo lo vuelve a decir a los filipenses en el 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Es decir, aún no lo tenía, pero prosigue a la meta. Es lo que enseñan. En ese tiempo Pablo aún proseguía a la meta, pero cuando dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, está diciendo, guardar la fe es ser santo. Ser santo. Pero lo que enseña Romanos 7, oye, mira, tenía pecado, sí, pero mira el 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que ve Pablo es que necesita ser librado de algo, ser salvado. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Lo que enseña Romanos 7 es, no hay forma de caminar en pecado y aún creer que vas camino al cielo. No hay forma más que siendo un ciego espiritualmente. Y deberíamos de estar preocupados, deberíamos de sentirnos mal, deberíamos de sentir temor. Nuestra vida que se porta un poco santa y un poco pecadora, deberíamos de tener temor. Santiago 3:10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Te das cuenta? La Biblia no enseña que una fuente puede dar dos aguas. Ni siquiera enseña, bueno, por un tiempo. No, al contrario. La Biblia es tajante. Mira lo que dice 1 de Juan 3. Es claro, muy claro.
todo aquel que permanece en él no peca, dice el 3:6. 3:7, nadie los engañe, el que hace justicia es justo. 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Romanos 7 no enseña que no se puede. Lo que enseña es que Pablo en esos años no había podido. Eso está perfecto. Eso está perfecto, pero no enseña que no se puede. La Biblia no enseña en ningún lado. Oye, tú puedes ver la Biblia y ver al pueblo de Israel y decir, Israel no pudo. Bueno, Israel no pudo. Salomón no pudo. Saúl no pudo. Y vete por todos los ejemplos. Ellos no pudieron. Pero eso no nos enseña que no se puede. Si Dios pide que seamos santos, es porque se puede. Es porque se puede. Hay otro que dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros, lo hacemos a él mentiroso. Ese tampoco muestra que no se pueda. Si acaso enseña que nadie ha podido hasta esa fecha. Otra vez, pero no te confundas. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No está enseñando que no se puede. Que no se puede. No hay ni un solo verso que enseñe que Dios no demanda santidad y que no se puede lograr la santidad. Ni uno, hermano, ni uno. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuál es la montaña más alta del mundo? Creo que hasta ahorita es el Everest, ¿no? El Everest. ¿Y sabes cuándo fue conquistada por primera vez? Es decir, ¿cuándo llegaron a la cima por primera vez? En 1953. Antes de eso muchos lo habían intentado y habían muerto en el intento. Es decir, si alguien preguntaba en 1952, ¿es posible subir al pico del Everest? Pues nadie ha podido. Pero que nadie haya podido no quiere decir que no se pueda. ¿Sí? La Biblia no enseña que no se puede. La Biblia nos puede dar muchos ejemplos y de personas que no pudieron, pero no nos enseña eso, que no se puede. ¿Comprendes? Dios demanda santidad y la santidad es posible. En algo tienen razón, pueden tener razón. El que dice que es imposible, solo tiene razón en algo. Para el hombre es imposible, dice la Biblia, pero para Dios todo es posible. Es decir, ¿cómo se logra la santidad? No es por nuestro mérito, es por gracia. Y otra vez la bendita gracia, es por el Espíritu que Dios pone en sus hijos. Es gracias a su Espíritu que podemos ser santos. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. La santificación se logra por el Espíritu. La promesa del Espíritu está en Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 dice, les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y luego dice, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta la promesa? Para eso se nos dio el Espíritu, para ser santos. Es decir, el que dice es que no se puede, yo podría estar de acuerdo contigo. Si no tienes el Espíritu Santo, no se puede. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede ser santo. Puede ser santo. Porque para eso se nos dio el Espíritu de Dios.
¿Te das cuenta? Y puede ser santo, puede ser como dice Primera de Tesalonicenses 3:12 y 13. El Señor os haga crecer y abundar en amor, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Irreprensibles, es decir, ni una mancha, ni una manchita delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que se puede ser completamente santos, y te repito, es un pleonasmo porque no existe media santidad. Ahorita leímos Efesios 5:27, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hermano, creer lo contrario, tú que eres cristiano y crees lo contrario, crees que no se puede, entonces, ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Qué nos hace diferentes? Por ejemplo, incluso a los narcotraficantes. Los narcotraficantes, muchos venden drogas, destruyen, asesinan, pero luego en los pueblos hacen iglesias, ayudan al pobre y mantienen tanta gente y les dan de comer. ¿Qué nos hace diferente a ellos? Ellos también son medio santos. Ellos también son poco santos o algo santos. Al Chapo, tú ve al pueblo, a su pueblo natal, la gente lo ve como un santo. De hecho, así pensábamos antes. No sé cuántos vengan de ser católicos o mundanos. Pero, por ejemplo, yo era un alcohólico, podía pecar, podía pelear, pero el domingo iba a la iglesia y luego daba limosna y luego trabajaba y ayudaba a algunos pobres. Es decir, hermano, era medio santo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta santidad es válida? ¿Y por qué nomás la tuya? ¿Por qué tú vas a la iglesia, repetiste una oración, aceptaste a Cristo y sigues pecando? Y dices, bueno, es casi santo. ¿Cuánta es válida? No existe la media santidad. No existe. No existe eso. Leímos Hebreos 9:28, cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. Qué gran peligro estamos corriendo, muchos de nosotros. Todo aquel que aún tiene pecado en su vida, que no ha podido dejarlo, porque lo que la Biblia enseña es que no has querido. ¿Cuánta persona no quiere perdonar? ¿Cuántas personas no quieren dejar de humillar gente? ¿Cuántos se siguen sintiendo más que los demás? ¿Cuántos dicen, y es que yo no me dejo de nadie? ¿Cuántos aún tenemos orgullo, avaricia, lujuria? Estás caminando en una bomba de tiempo. Dice Romanos 2:4, menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira lo que dice en el 2:6 en adelante, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre el que hace lo malo, pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Dice el 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores, los justos, sino los hacedores. Los hacedores de la ley serán justificados. Justificados por Cristo, justificados por gracia, pero hacedores de la ley. Como dice Santiago, sed hacedores y no tan solo oidores. ¿Te das cuenta? Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero ir por las últimas preguntas porque es importante. Si dice usted que sí se puede, ¿cómo ser santo? Primero, hermano, esto es súper importante. Tienes que creerlo. Creer que Dios lo está demandando, porque así dice la Biblia, como lo vimos ahorita. Después,
Esto tiene que producir temor, preocupación. Cada vez que hay pecado en nuestra vida, preocuparnos. Dice 2 Corintios 7:1. Amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona con el temor. Si no hay temor de Dios, no habrá santidad. Si no temes a Dios, no habrá santidad. Y el temor nace de creer las doctrinas correctas. Si tú crees que Dios no demanda la santidad completa y pecas, pues ¿qué vas a sentir? Nada. Si es por gracia, ¿cuánto cristiano está así hoy? Creyendo que Dios no pide perfección y otros creyendo que no se puede. ¿Te das cuenta? Pero si crees lo que dice la palabra, Él demanda santidad, y caes en pecado, deberías de temblar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Deberías de sentir temor. Eso es lo primero. Lo otro, ¿cómo ser santos? Desearlo. Es primero, desear la santidad. ¿Y cómo se muestra ese deseo? Luchando contra el pecado. Vencer al pecado, como dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice ahí adelante en el 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque ¿cómo vas a luchar hasta la sangre? Si tú no crees que Dios pide la santidad, si tú no crees que Dios pide dejar de pecar, si tú crees que con un pecado todavía puedes entrar, ¿te das cuenta? Primero hay que creerlo, después hay que desearlo. Si tu brazo es ocasión de pecado, córtalo. Si tus ojos son ocasión de pecado, sácalos. Está diciendo que tienes que luchar hasta la muerte, como si fuera de vida o muerte, porque es de vida o muerte. Tercer paso, buscar la palabra, cada vez más palabra, estudiar la Biblia, buscar congregarse en donde enseñen la palabra, madurar. Es triste ver cristianos ya viejos y que les hace, ¿qué opina del infierno? No, pues no sé. ¿Y la salvación se pierde? No, pues no sé, o yo digo que no, y esto otro, y no saben nada, ser ignorantes. Después de tanto tiempo de cristiano, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lee más Biblia, congrégate más, busca una congregación donde se enseñe la verdad, pero tú ve a la Biblia por tu cuenta, madura, crece. En la palabra está la santidad. Dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y después de que lo crees primero, crees que Dios demanda santidad, crees que sin santidad no vas a ver al Señor, crees que se puede ser santo y estás cayendo. Teme. Pero lo cuarto y lo más importante es, pídeselo a Dios, pídele a Dios, pídele al Señor. Claro que se puede ser santo. En Números 13, ya no tengo tiempo para leértelo todo, pero habla de cuando fueron enviados a revisar aquella tierra que Dios había prometido, y fueron y volvieron y vieron que estaba ocupada. Y te acuerdas que fueron 12 y 10 regresaron diciendo, regresemos a Egipto. Dice en Números 14:2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Y decían el uno al otro, regresemos a Egipto. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb dijeron en el 14:8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Él
Él es el que lo hace, Él es el que nos ayuda. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está diciendo que puedo levantar carros, que puedo echar demonios. Todo puedo ser santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta en Marcos 10, en el pasaje del joven rico todavía, cuando se fue triste, Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino a los que confían en las riquezas. Ellos le preguntaron en Marcos 10:26, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esa es la clave. Pide santidad a Dios. Pídele. No puedes negar que Dios pide santidad, que Dios demanda santidad, y si no seremos juzgados. Sin santidad nadie verá al Señor. Haz oración. Por eso nos hace tanto mal, tanta doctrina extraña. Los cristianos orando por cualquier cosa, por dinero, por carros, por milagros incluso. No, mira lo que dice el Salmo 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Salmo 139:23. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. 51:7. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así ora un cristiano. ¿Cuál es el pecado con el que batallas? Pídele a Dios, cambia mi carácter, cambia mi alma, quiero perdonar, no quiero pelear con mi esposa, renuévame, hazme nuevo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero tienes que pedir, orar, orar, orar. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.